Entonces, mis amados hermanos, vamos a continuar con lo que son las fiestas del Eterno. Como vimos en la primera noche que comenzamos esta serie de las fiestas del Eterno, las cuales revelan el plan de redención, ¿no? Estos Moadim, estos tiempos señalados por el Eterno en su palabra para sus citas con su pueblo. Estuvimos viendo ya la introducción a todas estas festividades, a las festividades de primavera, las festividades de otoño, y pues hoy vamos a hablar de una por una. Vamos a tratar de hacer un resumen de cada una de las festividades, explicando la parte más importante de cada una de estas festividades que aparece en el libro de Vaikra, el libro del Levítico, capítulo 23. Y como vimos, la primera de las festividades que aparece en Levítico 23 es con relación al Shabbat. Levítico 23 habla de las fiestas de primavera, que son las fiestas del comienzo de año, las fiestas que se realizan a partir del primer mes en el calendario judío, y son las fiestas que nos hablan con relación a la primera venida del Mashiach, la obra que realizaría el Mashiach en su primera venida. Y estas fiestas son la fiesta de Pesach, la fiesta de Matzah, la fiesta de Bikurim y Shavuot. Estas cuatro fiestas se conocen como las fiestas de primavera, son las fiestas del principio del año. Como vimos, Pesach es la fiesta de la libertad de Misraim, la fiesta de la salida del mundo por medio de la muerte del Mashiach. Matzah, panes y levaduras, que habla de la salida de Egipto y del pecado, y también representa el tiempo del entierro del Mashiach, los días que él estuvo sepultado. Bikurim o Omer Reshit, que es la fiesta de las primicias, se relaciona con el cruce del mar de los juncos, y la resurrección del Mashiach. Normalmente usted ve en las traducciones, cuando se habla del mar, todas las traducciones tradujeron como Mar Rojo, y por eso mucha gente conoce esto como el Mar Rojo, pero el asunto es que la mayoría de las versiones fue traducidas o vertidas a los otros idiomas desde el inglés. En el inglés la palabra rojo es rid. En el hebreo la palabra junco es rid. O sea, casi se parece, son palabras casi parecidas. Entonces hubo una confusión ahí, y por eso fue que se tradujo como rojo, pero no hay ningún mar rojo, porque lo que significa es el mar de juncos, o también se conoce como el mar final, que fue hacia donde se dirigió el pueblo. Y esto está representando la resurrección del Mashiach. Y Shavuot, que es conocida como la fiesta de Pentecostés en la cristiandad, Pentecostés, pues habla de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Y ya en el Brit Hadashah, el derramamiento del Ruach HaKodesh sobre el remanente creyente de Israel. Este paquete de estas cuatro fiestas son las fiestas de primavera, y también se conocen como las fiestas de la primera venida del Mashiach. Ahora, hay otro grupo de fiestas de otoño, y estas fiestas de otoño hablan de la segunda venida del Mashiach, revelan la segunda venida del Mashiach, muestran todos los detalles de la segunda venida del Mashiach. O sea, cada festividad, cada fiesta, cada Moadim, cada cita tiene infinidad de detalles con relación al Mashiach. Como estamos hablando en las profecías mesiánicas del Tanaj, recuerda que son 330 profecías, o sea, es un kit de profecías que anuncian al Mashiach completo.
Y si contamos las profecías también de los libros ocultos del Tanaj, los libros que ya no están en el Tanaj, pero que los encontramos en la historia, en los cuales aparecen 35 profecías más, sería un total de 365 profecías mesiánicas que hablan de todos los detalles del Mashiach. Entonces, cada una de estas festividades es un resumen de paquetes y de los kits que aparecen en las diferentes profecías. Por eso es tan importante estudiar y entender estas fiestas del Eterno. Y estas de otoño, que son a partir del 7º mes del calendario hebreo, las fiestas de otoño, parte con Yom Teruah, que es el primer día del 7º mes. Yom Teruah, que es el día de la alarma. Teruah es alarma, sonido, ¿no? Entonces es el día del sonido del shofar, sonido de las trompetas. Normalmente sonido del shofar se traduce como trompeta, pero entendemos que es el shofar, ¿no? Que es hecho del cuerno de carnero. Entonces Yom Teruah es la festividad del sonar del shofar, el sonar de las trompetas, las cuales anuncian la segunda venida del Mashiach a los aires. Y esto es impresionante. Por eso, cuando Shaul habla con respecto al último shofar, cuando el Mashiach venga, él se está refiriendo a esta festividad. No es que haya ningún arrebatamiento, no. O sea, lo que enseña el cristianismo, una doctrina que surgió desde el año 1800 y hoy se ha metido aún en el mesianismo, pero no habla de arrebatamiento, habla de la venida del Mashiach al final de la gran tribulación. Y esta fiesta es conocida como Yom Teruah. Ya ustedes verán cuando analicemos los detalles de esta festividad. Primer día del 7º mes. 10 días después de Yom Teruah viene Yom Kippur, que es el día del perdón. Y se relaciona con el día en que el Mashiach pues establezca el tribunal del juicio, donde todos compareceremos, cada uno a dar cuenta por lo que hizo mientras estaba en su carne. Y también se reunirá pues alrededor de él todas las naciones para el juicio que vendrá sobre todas las naciones. Luego de Yom Kippur, que es un día de ayuno completo, que se celebra cada año, y en este día pues era que entraba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, al lugar santísimo cada año. 5 días después viene Sukkot, la fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, donde por 8 días se arman cabañas, se arman pequeñas tiendas, se adornan con frutas, se pone ahí mesa y se vive en ese tiempo durante toda la festividad. Esta festividad de Sukkot habla de el inicio del reino del Mashiach, pero también es una fiesta que habla del nacimiento del Mashiach. Estas son las fiestas del Eterno. Las fiestas de primavera, del comienzo de año, Pesach, Matzah, Bikurín y Shavuot. Y las fiestas de otoño, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Para hablar de la primera festividad que presenta el Eterno aquí en el libro de Vaikra, dice que esta festividad fue designada por el Eterno. Esto no es un invento del pueblo Yehudí, esto no es un invento del pueblo de Israel, sino que es una celebración designada por el Eterno. Y esto es lo importante de entender, porque el Eterno ha designado, porque Él ha establecido estas festividades. Y como dice Vaikra 3:5, el mes primero, en el 14º día del mes, en el mes primero, en el 14º día del mes, entre atardeceres, es Pesaj. Eso es lo que está registrado en Vaikra, Levítico.
23:5. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Bajo Desh Harishon, de Arba Ashar la Hodesh, Bein Arbaim Pesach le Adonai. En el primer mes, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. Esta fiesta celebra la redención de la esclavitud de Israel de Misraim. Y usted encuentra toda esta festividad en Shemot capítulo 12. Si usted más tarde quiere leer, puede leer los detalles de la festividad en Shemot 12, Éxodo capítulo 12. Y mire cómo es de detallista nuestro Padre en esta festividad, ¿no? Él nos dice claramente, en el primer mes, a los 14 días del mes, entre anocheceres, es Pesach para Adonai. El Eterno nos da el día que debe ser conmemorada y nos dice que es el 14 del primer mes. Vale destacar que a la luz de las Escrituras, el primer mes es Aviv y no tiene ninguna relación con el primer mes romano del calendario grecorromano, que es el mes de enero. Recuerdan que enero es el mes 11, ¿no? Si usted cuenta desde septiembre, que significa séptimo mes, octubre octavo mes, noviembre noveno mes, diciembre décimo mes, enero sería el mes 11, febrero el mes 12. Por eso esta festividad viene a caer entre marzo y abril, como estamos viendo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se inicia el primer mes en el calendario del Eterno. Entonces no tiene ninguna relación con el primer mes, que es el mes de enero, digamos, en el calendario romano, pero en sí es el mes 11. Ahora, la Pascua cristiana o la Pascua católica y evangélica, no importa lo que celebren, no se celebra el día que el Eterno determinó. Es que cuando el Eterno determina las cosas así tan exactas como Él nos está diciendo, pues tenemos que acomodarnos a lo que el Eterno ha dicho. Y no importa el día que caigan, ¿no? O sea, el asunto es que el Eterno nos lleva también a la obediencia. Entonces nada tiene que ver Semana Santa o la Pascua cristiana con lo que el Eterno ha establecido en sus Escrituras. Por eso, como veíamos en la noche anterior, cuando veíamos con Abraham, que normalmente nosotros decimos Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Pero cuando vimos el Targum dice que Abraham creyó en Adonai y confió en la palabra del Eterno. Por eso nosotros, si queremos agradar al Eterno, pues tenemos que regirnos por lo que Él ha dejado escrito en su palabra, que es lo que revela su voluntad. Y por eso nosotros necesitamos aprender a celebrarla como el Eterno mismo la ha establecido. Ahora, esto es una festividad de gran alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque recordamos todas las maravillas que el Eterno hizo para liberar a nuestro pueblo del yugo de Egipto. Eso es una parte, porque Pesach para nosotros hoy día tiene dos partes muy importantes. Esta que es la parte histórica y la parte en la cual hacemos memoria, pues sería esta parte que nos recuerda todo lo que el Eterno tuvo que hacer para liberar al pueblo de Egipto. Todas estas 10 plagas que nosotros vemos, que fue una tras otra,
que vinieron sobre Misraim. Todo esto eran maravillas. Es maravilloso porque a pesar de tantas plagas, ninguna plaga era sobre el pueblo de Israel, sino sobre Misraim. Y esto es importantísimo porque él dijo, yo haré diferencia entre la casa de Israel y Egipto. Y aún Pesaj, en la noche de la salida, fue tremendo porque el Eterno había ordenado que se sacrificara un cordero. Ahora, eso no es tampoco así como si a usted le dijeran ahorita, bueno, pues eso no es nada, sacrificar un cordero no es nada, pero si usted es un esclavo de un país por 430 años de generación en generación esclavo, donde por milenios, bueno, por años había vivido adorando al becerro, había vivido adorando los corderos y las vacas, y ahora que el Eterno le mande que se coma un cordero, eso es duro. Si vamos a la India, por ejemplo, en este día, ustedes saben que allá las vacas y los toros y cordero y todo eso es sagrado, especialmente las vacas. Allá no se comen las vacas, aún la orina es sagrada para ellos. Ahora el Eterno está poniendo una prueba también ahí para el pueblo y les está ordenando que sacrifiquen a ese cordero que adoran, ese cordero que lo convierten en un Dios que creen que es sagrado, ahora ese cordero tiene que morir. Entonces era también una prueba porque el pueblo de Israel también era un pueblo idólatra. Mucha gente cree que el pueblo de Israel, no, nosotros somos un pueblo monoteísta. Bueno, ese es el objetivo del Eterno, que nosotros lleguemos solo a creer en él. Pero Israel a lo largo de las generaciones ha sido un pueblo politeísta. Y siempre se ha desviado detrás de cientos de ídolos. Entonces Pesaj nos lleva a recordar todas estas maravillas que el Eterno hace para liberar a nuestro pueblo del yugo. Y en esto nosotros vemos la fidelidad del Eterno con su pueblo, porque estas plagas no fueron para el pueblo, todas estas plagas eran para Misraim. Entonces nuestro Padre era muy fiel, su rajén, su compasión para con el pueblo, para con nosotros, su pueblo. Esto es maravilloso, y uno dice, esto es tan grande, esta liberación del pueblo de Misraim, que la mayoría de las películas que hay hoy día, y tal vez por las películas que la gente conoce del Eterno, es justamente películas que narran esto, películas que narran esta gran liberación del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Semana Santa, ¿no? El catolicismo y el cristianismo, eso se ven a Moshe cada año, toda la vida están viendo toda esta maravilla de lo que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Pero el Eterno dice a través de Yirmiyahu, del profeta Jeremías, que vendrá el tiempo, viene el tiempo, dice Adonai, en que ya no se dirá, vive el Eterno que hizo salir a su pueblo de Misraim. Porque esto es algo grande, pero el Eterno dice a través del profeta Jeremías que para el tiempo final se dirá, es viva el Eterno que hizo salir a su pueblo de todas las naciones a donde él los había esparcido. Entonces, si esto fue grandioso, si este éxodo de Misraim fue grandioso, lo que está pasando hoy y que estamos viendo hoy delante de nosotros, esto es maravilloso, esto es sobremanera grande, porque en el pasado fue la salida solamente de Israel de un país. Hoy es la salida de Israel de todas las naciones a donde el Eterno los había esparcido, por causa y como consecuencia de la fe en el Mashiach, de la fe en el Cordero. En este caso era un cordero animalito, pero hoy es a causa del Cordero de Elohim. Entonces, según la narrativa de Lucas, la narrativa de Hillel, dice que Yeshua y su familia participaban todos los años de Pesaj en Jerusalén. Si quieren acompañarme en la lectura, Lucas capítulo 2, verso 41.
todos los años su gente subía a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era su costumbre. O sea, esto era costumbre de Yeshua y costumbre de la familia de Yeshua. Entonces, Hillel nos está diciendo que el Mashiach y su familia participaban todos los años de Pesaj en Jerusalén. Esto nos muestra que los padres del Mashiach o la madre del Mashiach y el padre adoptivo del Mashiach eran fieles a cumplir el mandamiento en lo que respecta a esta fiesta. Y aún Yeshua mismo eran fieles en el cumplimiento de la celebración de esta fiesta. Él mismo, el Mashiach. Y es importante lo que dice, ¿no? Ahora, todos los años, su gente o su familia subía a Jerusalén para la fiesta de Pesaj. Y cuando él tenía 12 años de edad, subieron a la fiesta como era costumbre. Ya en la fase adulta, ya cuando Yeshua crece, aquí está hablando de los 12 años, pero aun cuando ya crece, cuando Yeshua se convierte en un joven, en una persona adulta, miremos lo que dice Yohanan 2, libro de Yohanan, capítulo 2, en el verso 13. Dice, era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. Por eso es muy importante para nosotros este tiempo que estamos viviendo y que el Eterno nos ha concedido vivir en este tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo en el cual el Eterno ha restaurado ya muchas cosas, no podemos decir todas, eso sería demasiado, pero muchas cosas. Y tener, por ejemplo, estas versiones que leemos hoy, nos dan a entender claramente todas las cosas y nos pintan el cuadro de lo que ocurría de una manera fascinante. Y aquí vemos nuevamente ya a Yeshua en su edad adulta. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Yehudá. Así que Yeshua subió a Jerusalén. Entonces, si nosotros vemos la historia familiar de Yeshua, pues ellos eran practicantes y siempre celebraron Pesaj. Desde los 12 años la escritura nos muestra a Yeshua celebrando Pesaj. Y ahora aquí en Yohanan, cuando ya Yeshua había crecido, pues también nos muestra que Yeshua también subió a Jerusalén. Recuerdan que él no vivía en Jerusalén. Yeshua no vivía en Jerusalén, él iba a Jerusalén. Era casi el tiempo para la fiesta de Pesaj en Jerusalén. Así que Yeshua subió a Jerusalén, porque no era su ciudad de residencia. Y fue durante la celebración de Pesaj que Yeshua, reunido con sus talmidim, profirió las famosas palabras que todos repiten: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Aún hasta el final de su vida, en la noche en que él iba a morir, él declara estas maravillosas frases. Mateo 26, pueden acompañarme ahí, Mateo capítulo 26, versos 26 y 28. Dice desde un poquito más adelante para entender algo aquí. Los que tienen la Torah viviente, ahí en el capítulo 26, una de las cosas que
que más daña la mentalidad son los títulos, especialmente los títulos que puso Roma y los títulos que sigue el cristianismo, porque no tienen nada que ver con el pueblo. Entonces, Biblia, Torah viviente, lo que ha hecho es restaurar esos títulos, o sea, borrar lo que no es y poner los títulos de lo que está hablando ahí la palabra. Lógicamente, desde la perspectiva del pueblo judío, ¿no? Desde la perspectiva hebrea. Entonces, el título que aparece aquí en el capítulo 26, donde vamos a leer con relación a esta última Pesaj de Yeshua, dice: Yeshua ordena que se hagan los preparativos para la cena de Pesaj, y él mismo dirige el ceder. Hoy en el cristianismo nunca usted escucha de esto. ¿Por qué? Porque el cristianismo, ahí aparece un título que se llama la cena del Señor. Y pues para esta cena se han inventado una cena con gaseosa, con galletas. Él no está hablando de esto, están celebrando Pesaj. Y por lo tanto, como es una celebración del pueblo ordenada por el Eterno, hay un ceder, hay un orden en esa cena. Y ahora Yeshua mismo va a dirigir este ceder. Ahí no está la cena del Señor, están preparando la cena de Pesaj, la cena de esta festividad. En el verso 17 dice: antes de la fiesta de Matzah, panes sin levadura, los talmidim vinieron a Yeshua y preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos el ceder del servicio de Pesaj? Entonces esto es muy importante. Los nuevos este año van a aprender qué es un ceder y cómo se desarrolla un ceder, porque también les vamos a facilitar el ceder, o sea, que es el orden, todas las oraciones, las bendiciones, todo lo que se necesita, la comida, las copas, el vino, o sea, todo el orden que se necesita en esta festividad. Entonces ellos lo que le preguntaron, los talmidim, fue: ¿dónde quieres que preparemos el ceder del servicio de Pesaj? Es el orden, ¿cómo es que vamos a celebrar esta festividad? Y Yeshua le respondió: vayan a la ciudad, a la casa de cierto hombre Yehudí, y díganle que el rabí dice: ha llegado mi hora, mis talmidim y yo estaremos celebrando Pesaj en tu casa. Vayan a la ciudad de un cierto hombre Yehudí y díganle que el rabí ha llegado mi hora, mis talmidim y yo estaremos celebrando Pesaj en tu casa. Ustedes recuerdan que Yeshua nos advirtió que a nadie le dijéramos rabí. O sea, esos títulos no debemos utilizarlos. No llamen a nadie rabí, no llamen a nadie roé, no llamen a nadie pastor, o sea, esos títulos. Por ejemplo, rabí. Ustedes saben que en el pueblo hebreo hay muchos acrósticos, o sea, las palabras son frases que hay ocultas. Y por ejemplo, la palabra rabí es roé bene Israel. Roé bene Israel. Quiere decir que el pastor de los hijos de Israel. El pastor de los hijos de Israel es él, es Yeshua. Yo vine solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a decirnos rabí? Rabí, o roé, o moré. No, Yeshua dijo: no permitan que les digan eso. Porque uno solo es vuestro rabí. Uno solo es el pastor de las ovejas de Israel. Uno solo, Yeshua. Todos ustedes son hermanos, ahim, ahayot. Y esa es la mejor manera de distinguirnos en el pueblo. Como decía Kefa, por ejemplo, a Shaul. ¿Cómo le decía Kefa a Shaul? Kefa no le decía a Shaul, como hoy le dicen, Rav Shaul. Nunca, ese título nunca lo tuvo Shaul. No, el Rav Shaul, no. Kefa lo que le dijo fue: ¿cómo dice nuestro hermano Shaul? O sea, lo distinguía como su hermano. Entonces hoy, si usted quiere honrar a alguien
dígale así, dígale hermano. Si usted quiere decirle en hebreo, dígaselo en hebreo. Si quiere decírselo en español. Porque hoy también muchos dicen, no, es que hermano, y comienzan a inventar una cantidad de cosas que no son ciertas. ¿Y cómo se dice en hebreo? Ah. ¿Y qué significa hermano? Por eso. Entonces dígale hermano, dígale ajín, si son hartos, ajayot. Pero los títulos, recuerda que son prohibidos por el Mashiach, ¿no? Por esto mismo, el rabí, el pastor de los hijos de Israel, Roé Bene Israel, ese es Yeshua. Y por eso él dice que no permitamos. Hoy cuando la gente viene a la restauración del pueblo, pues comienzan a acuñar una cantidad de términos, pero violan también las palabras del Mashiach. Y no se obedecen a sus palabras. Ahora, que Él nos haya dado una función en el cuerpo, en su bondad, una función en su pueblo, en el cuerpo del Mashiach, eso es otra cosa, pero eso no son títulos, son una función que Él nos ha dado ahí para que la hagamos. O sea, no debemos traer todo ese bagaje del cristianismo para acá, donde el cristianismo es todo, ya no se le dicen hermano a nadie, ¿no? El doctor, la doctora, y ponen títulos, no. Somos un pueblo. Y aquí somos una familia. Por eso la bendición que el Eterno le dio a Abraham fue: en ti serán benditas todas las mishpajot de la tierra. Mishpajot. Hay dos maneras de decir familia en hebreo. Es mishpajot y beit. Pero beit es esposo y esposa. Mispajot es todo. Mispajot es esposo, esposa, hijos, tíos, abuelos. O sea, es toda la generación. Sobrinos, nietos. Esa mispajot es esa familia en su totalidad. Entonces somos una familia, somos hermanos. Y es la manera de nosotros distinguirnos. Si ni Yeshua mismo se avergüenza de llamarnos hermanos. Él dice que Él no se avergüenza de llamarnos, porque eso somos para Él también. Entonces aquí dice que les dijo: vayan a la ciudad, a la casa de cierto hombre Yehudí, y díganle que el rabí dice, el rabí. Cuando ustedes vean esto, acuerden que es un acróstico, así como la palabra amén. Recuerda, amén son acrósticos que hay en el pueblo. Ha llegado mi hora, mis talmidín y yo estaremos celebrando Pesach en tu casa. Estos van a la casa de un Yehudí. Los talmidín hicieron como Yeshua les ordenó y prepararon todo el ceder para Pesach. Todo el ceder para Pesach no era solamente el libro de oraciones. No, era matar el cordero, era asar el cordero al fuego, era tener listas las hierbas amargas, era tener listo el vino, tener listo el pan, tener listo lógicamente el ceder y la comida en abundancia para todos, tener listo el lugar, las mesas, las sillas. Por eso Pesach se hace de manera familiar. En comunidades grandes, pues se ponen varias mesas como un restaurante. Se ponen varias mesas con 4 o 6 sillas, y cada mesa pues es para la familia de acuerdo al número de la familia. Y en cada mesa se sirve comida. El ceder tiene comida, mucha comida para comer, comida. Y los símbolos también de la festividad de Pesach. Entonces todo esto fue lo que prepararon los talmidín. Cuando vino la noche, Yeshua se reclinó a la mesa con sus 12. En ese tiempo las mesas no eran como hoy día, que son altas. En ese tiempo las mesas eran pequeñas y prácticamente la gente se sentaba era sobre el piso. Cuando vino la noche, Yeshua se reclinó a la mesa con los 12, porque se está hablando así de un tiempo de descanso, de pasarla amenamente en la familia. Y mientras estaban comiendo todo lo que habían preparado, ahí había cordero, ahí había hierbas amargas, ahí habían todo lo que dice Shemot capítulo 12. Había vino y vino en abundancia, había pan. Todo esto lo prepararon ellos con tiempo. Cuando vino la noche, Yeshua se reclinó a la mesa con sus 12. Y mientras estaban comiendo dijo: sí, les digo que uno de ustedes me va a entregar.
Ellos entristecidos en gran manera empezaron a preguntarle uno al otro, Adón, ¿acaso quieres decir que soy yo? Él les contestó, el que mete su mano conmigo en el plato, ese es el que me venderá. El Ben Adán morirá así como lo dice el Tanaj, pero ay del hombre por el cual el Ben Adán es traicionado. Mejor hubiera sido para él nunca haber nacido. Y Judá, el conocido Judas, que era Yehudá, el que le estaba traicionando, preguntó, seguramente, Rabí, tú no quieres decir que soy yo. Él respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Yeshua tomó un pedazo de lejen, es la palabra que aparece ahí, muchos lo traducen como matzá, pero aquí es lejen, o sea, pan con levadura, porque lógicamente estaba mostrando de que él estaba tomando el pecado de toda la humanidad. Pronunció la verajá que se hace al partir el pan, lo partió, lo dio a sus talmidín y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. También tomó una copa de vino, pronunció la verajá que se hace sobre el vino, la dio a ellos diciendo, todos ustedes beban de la copa. Pues esta es mi sangre del Brit Hadashah, del nuevo pacto, mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación, para capar, para expiación de los pecados. Entonces, aquí vemos que Yeshua tomó la copa. Normalmente se reparten 4 copas y algunas comunidades reparten 5 copas de vino en la noche de Pesaj. Y Yeshua tomó la copa, dio alabanzas al Padre, la dio a ellos y les dijo, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del Brit Hadashah que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. Aquí hay una palabra que se ha traducido mal, que es la palabra harabín, y esta palabra se refiere a la comunidad de Israel, pero como esto fue quitado, entonces no se ve esto en las versiones traducidas. Esta es mi sangre del Brit Hadashah que será derramada en razón de la comunidad de Israel para expiación de las iniquidades. ¿Por qué? Porque es que eso ya estaba profetizado con relación al nuevo pacto que dijo Jeremías, que el pacto sería con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, y Yeshua hizo referencia a eso esa noche que estaba compartiendo el ceder de Pesaj con sus talmidín. Entonces, no simplemente para el perdón de los pecados de muchos, sino de la comunidad de Israel, que es lo que dice Jeremías 31, ¿no? ¿Por qué? Porque este pacto es con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, con toda la casa de Israel. Y esto fue lo que dijo Yeshua al utilizar aquí una palabra que él usó, harabín, la cual realizó Yeshua en esta cena de Pesaj con la copa que él dijo que representaba su sangre. Entonces aquí no había una santa cena como dice el cristianismo, no. Estaba una festividad que es maravillosa, con mucha comida, con mucho vino, con pan. Es una celebración de mucha alegría. Y noche a noche iremos profundizando en cada una de estas festividades porque estamos presentando así como un bosquejo general de la festividad. Así, mis hermanos, que si en Pesaj el cordero fue inmolado y su sangre aplicada en la casa de los hijos de Israel, en las puertas, en los postes y en los dinteles, en los postes y en las tapas de las puertas. Y este acto de emuná de ellos, al matar el cordero que, o sea, era un ídolo, por eso más adelante vuelven a hacer ese becerro, eso estaba arraigado en ellos.
este cordero inmolado, que era un animalito, y esta sangre aplicada en la casa de los hijos de Israel para librarlos de la muerte a los primogénitos, ¿no? Porque eran los primogénitos los que estaban en peligro esa noche, no todo Israel, eran los primogénitos de Israel, que eso dice en el capítulo 12 de Shemot. Entonces, así como este corderito murió ahí para la liberación del pueblo de Israel de Misraim, Yeshua, que es el verdadero cordero de Pesaj, él derramó su sangre para la remisión de los pecados de sus fieles. Y Yeshua, él es el cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que nos narra Yohanan 1:29. Y Shaul, Pablo, él afirmó que Yeshua es nuestro Pesaj. Y al decir nuestro Pesaj es que Yeshua había cumplido cada uno de esos detalles de la celebración de Pesaj. Y es por esta razón que los Talmidim de Yeshua también celebran esta fiesta. Los que están aquí celebrando ahora son los Talmidim de Yeshua. Ya habían caminado 3 años y medio con ellos. Como todas las otras establecidas por la Torah en el primer siglo. Entonces, por ejemplo, el cristianismo dice, no, es que eso era solo de los judíos. Y entonces, ¿por qué estos Talmidim, que son creyentes en el Mashiach, que siguieron con él, por qué ellos están celebrando? O sea, el pueblo la celebró antes de venir el Mashiach. Yeshua y su familia la celebró toda su vida. Ahora lo que vemos es que los Talmidim de Yeshua también lo están celebrando de la manera que Yeshua lo está ordenando. Y Shaul dice, porque el Mashiach, nuestro Pesaj, ya fue sacrificado. Por lo cual celebremos la fiesta. Eso es lo que dice Shaul. O sea que esto es para nosotros los creyentes en el Mashiach. Lógicamente, nosotros seguimos el ceder del Mashiach. Hay un ceder hoy que lo hace el pueblo Yehudí, pero hay un ceder también que lo está presentando Mashiach aquí. Él mismo quiso hacer este ceder, dirigirlo esa noche, para que aprendiéramos nosotros cómo los creyentes en él debíamos celebrar esta festividad. Entonces, mis hermanos, cabe resaltar, cabe registrar que en el momento en que Yeshua estaba celebrando Pesaj, él dijo a sus discípulos, cuando tomó el pan, este es mi cuerpo dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Antes de venir el Mashiach, el centro, digamos, de toda la celebración era el Cordero. Y vamos a ver varios puntos cuando ampliemos este tema de Pesaj. Muchos puntos que tenían que ver con esta festividad. Pero mire que Yeshua no toma el Cordero para decir, este Cordero soy yo. Sino que Yeshua ahora está mostrando cómo es el ceder para nosotros. Y él no toma el Cordero, sino que él toma el pan. O sea, ahí había cordero servido, asado, ahí había pan, ahí había vino, ahí había hierbas amargas, ahí había una cantidad de cosas que el Eterno había ordenado en Shemot capítulo 12. Pero Yeshua, él toma 2 de todas estas cosas que habían en la mesa. Toma 2 cosas. Primero el pan. Y lo toma, hace una verajá, lo entrega a ellos. Y luego dice, este es mi cuerpo dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. ¿Por qué el Eterno hizo esto? Hoy hay muchas comunidades, aún mesiánicas, que matan corderos para Pesaj. Eso no se debe hacer, porque es que ni Yeshua mismo nos dijo que eso debía hacerse. El cordero era un tipo que apuntaba al Mashiach. Viniendo él, ya él cumple el sacrificio de Pesaj. Y después de que muere el Mashiach, 40 años más siguen celebrándose estas festividades ahí en el templo. Pero recuerden que el Eterno destruyó el templo, permitió la destrucción del templo, para que no se siguiera profanando la obra que ya había hecho el Mashiach. De tal manera que hoy no se puede sacrificar cordero porque no está el templo. Y para los que creemos en el Mashiach,
pues no se necesita ningún cordero, porque el cordero, como dice Shaul aquí, porque el Mashiach, nuestro Pesaj, nuestro cordero ya fue sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta, pero celebrémosla como el Mashiach ahora la ha explicado y la celebró. Entonces, Yeshua ordenó que la celebración de Pesaj, que cada conmemoración de Pesaj, en que un cordero era sacrificado antes de su muerte, sus discípulos ahora recordaríamos al tomar el pan que Él es el cordero que quita el pecado del mundo. O sea, tenemos el pan, pero recordamos que Él es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, como está registrado en Yohanan 1:29. Entonces, así Yeshua ordenó que la celebración de Pesaj se hiciera como un acto en memoria de su muerte y resurrección. Entonces ya no es solamente en memoria de la salida de Misraim, sino que Yeshua ahora nos dice que debe ser un acto de memorial, de hacer memoria de su muerte y de su resurrección, de su cuerpo que fue entregado por nosotros. Y este acto especial de memoria de la muerte y resurrección de Yeshua debemos hacerlo en Pesaj, cada año, y no en otra fecha, en esta misma fecha, en el primer mes, el día 14 del mes. Entonces, Yeshua nunca instituyó la Santa Cena. Yeshua nunca instituyó esto que el cristianismo celebra. Lógicamente, eso lo creó Roma. Y Yeshua nunca instituyó ni la Santa Cena, ni la Cena del Señor, ni la misa, ni nada de estas cosas. Porque eso es lo que piensan equivocadamente los cristianos, que Yeshua pues creó esto. Él solamente prescribió, él solamente ordenó, dijo con sus palabras que en el Seder de Pesaj, en la cena de Pesaj, o sea, en el momento de toda esta alimentación comunal que nos reunimos para comer todo lo que hay ahí en la fiesta de Pesaj, pero que en esa fiesta hubiese el recuerdo de su sacrificio expiatorio a través del pan y el vino. O sea, eso fue lo que él dejó estipulado ya. Él mismo, el Eterno, Yeshua, él, el Redentor, que debe ser el pan y el vino, los símbolos que recordarían en Pesaj toda su obra expiatoria. Entonces, si nosotros somos creyentes de Él y si somos serios con Yeshua, nosotros los creyentes en Él, pues nosotros no celebramos nada que se llame la Santa Cena o la Cena del Señor, inventada por el cristianismo, no. Nosotros necesitamos conmemorar la muerte y la resurrección de Yeshua en la fecha en que Él la determinó, que es la fiesta de Pesaj. Por eso hay muchas iglesias cristianas que celebran la cena, digamos ellos, cuando se les ocurre. Bueno, hermanos, vamos en 15 días a celebrar la cena. Y lo que hacen es comprar gaseosa, Coca-Cola y unas galletitas y ya dicen que es... No, si él está hablando de el Seder de la fiesta de Pesaj que se realiza cada año. En el primer mes, el 14 del mes. La Santa Cena cristiana, como se conoce en el cristianismo, tiene origen en los rituales paganos e idolátricos, y siendo bien diferente y extraña a la fiesta de Pesaj que fue instituida por el Eterno en su palabra. Por ejemplo, hay un comentarista que llama Frank Aviola, y él dice, el misticismo asociado a la Eucaristía, o sea, a la cena, porque también el catolicismo la celebra todos los días, con vino y con un pequeño pedacito de galleta. Pero este misticismo de la Eucaristía o de la cena, que también la copia el cristianismo, se debió a la influencia del misticismo religioso pagano.
¿Recuerdan lo que vimos cuando comenzamos a hablar de las fiestas del Eterno y las fiestas paganas? ¿Cómo es que llega todo ese paganismo hacia adentro del romanismo? Pero cómo también el pueblo de Israel se mantuvo alejado, como el pueblo judío se mantuvo alejado de todo esto, a fin de preservar, pues de manera un poco más pura la palabra. Ahora, descartando la noción católica de la cena del Señor, que se copia también en el cristianismo, todos los cristianos modernos protestantes pues continuaron abrazando también la práctica católica de la cena, pero no se preguntan de dónde nació eso. Y la verdad, si es bíblico, ¿cuál es el asunto bíblico? Y por eso necesitamos conocer estas festividades del Eterno, especialmente esta festividad de Pesaj, que es tan importante. La cena del Señor, compuesta por un pedacito de pan y una copita de jugo de uva o vino o gaseosa o cerveza, pues esto no se asemeja absolutamente nada al Seder de Pesaj. O sea, es algo totalmente extraño, raro. Sea que la celebre Roma o sea que la celebre el cristianismo. Es raro. En la iglesia católica, por ejemplo, hay el sacerdote que está oficiando, pues cuando toma la copa y toma el pedacito de pan, pues sencillamente le dice, bueno, cada uno examínese con respecto al pecado y arrepiéntase para poder participar en estos elementos sagrados. Pero esas prácticas, eso vinieron de Juan Calvino. O sea, él fue el que inventó estas cosas, un sacerdote católico. Y muchos pastores, pues, en el cristianismo ministran también la cena y recitan la misma palabra que Roma ha dicho. Y pues lo mismo, llevan al pueblo que hagan, digamos, este mismo proceso de arrepentirse, Ahora, no hay pecado en arrepentirse, pero el asunto es que todo esto es una copia del paganismo. Roma la copia del paganismo, la introduce, y el cristianismo la copia del catolicismo. Y sencillamente lo celebra, ¿no? Ahora, cuando hablamos de Pesaj, pues nosotros necesitamos conocer esta fiesta desde el punto de vista de la Torá, desde el punto de vista de Israel. Y salir de todos estos ritos paganos que no tienen ni parecido con lo que es la festividad de Pesaj. Y esta fiesta o estos ritos de la Eucaristía en el catolicismo, de la Santa Cena en el cristianismo, pues lo que hicieron fue sustituir la verdadera fiesta determinada por el Eterno, que es la festividad de Pesaj. O sea, fue lo que vino a reemplazar esta fiesta. Esto vino con la doctrina del reemplazo para arrasar la palabra del Eterno, a fin de que el pueblo pues no celebrara esto. ¿Y qué conmemora? Pues conmemoramos algo grande, porque estamos conmemorando el episodio de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Esto es algo grande, pero nosotros hoy pues estamos conmemorando la más grande y maravillosa de todas las obras, la muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach. Hoy el pueblo ortodoxo solamente hace la primera parte y ellos siguen recordando solamente la salida, la liberación del pueblo de Israel de Misraim. Pero es que nosotros tenemos que ir mucho más allá, porque aunque allá hubo un corderito, un animal, pero si ustedes saben, hoy ni siquiera en Yehudá se matan corderos para este tiempo. Porque ellos dicen, no podemos porque no está el templo edificado. Pero aún mesiánicos se atreven a hacer eso entre las naciones. Pero eso es no entender el sacrificio del Mashiach. ¿Por qué? Porque Yeshua habló que el pan y el vino en el Seder de Pesaj se utilizaría como un memorial para recordar, para hacer memoria de su muerte,
de su cuerpo que fue partido por nosotros y de su resurrección. Y el vino, pues, de su sangre derramada para establecer y para fundamentar el nuevo pacto. Entonces, mis hermanos, para que ustedes profundicen en esta festividad de Pesaj, pueden leer tanto Levítico capítulo 23, donde están todas las fiestas del Eterno, y Shemot capítulo 12, Éxodo capítulo 12, prácticamente todo el capítulo, porque ahí describe toda esta festividad. Y como vimos ya en el Brit Hadashah, pues vemos ya la parte del sacrificio del Mashiach en Mateo capítulo 26, Marcos capítulo 14, donde aparece explicado, ¿no?, esto de la muerte del Mashiach. En todo este material con relación a las fiestas del Eterno, las cuales revelan el plan de redención, como ya hablamos, Pesaj es un ensayo que nos va llevando poco a poco a ver el cumplimiento de la redención en el Mashiach y Yeshua. A lo largo de los siglos, la trayectoria existencial de los judíos y la nueva religión, como hemos estado viendo estas noches, fundada por Roma, que se fue separando progresivamente de la verdadera corriente de la emuná, de la verdadera fe del pueblo, de la verdadera escritura. Sin embargo, fue en el seno del pueblo de Israel, en el seno del mismo judaísmo, del mismo pueblo judío, donde nació Yeshua HaMashiach. Nada tiene que ver en esto las religiones, nada tiene que ver, digamos, en esto Roma, porque nosotros tenemos que volver, debido a que Pesaj es una festividad que se centra en el Mashiach, debemos ver esto detenidamente, ¿no? Que fue en la casa de Yehudá, fue en Yehudá, donde el Mashiach nace y donde él desarrolla su ministerio. Y donde su mensaje de vida eterna se hizo realidad, donde él lo practicó, donde él estuvo realizando todo este ministerio. Y también fue en la celebración de una Pascua judía, hablemoslo así, debido a que las 10 tribus estaban en la dispersión. Fue en un día de una Pascua judía, en una semana de una Pascua judía, con su contenido histórico tal como el Eterno lo había establecido en el libro de Shemot. Aunque le habían agregado tradiciones, pero fue ahí donde viene Yeshua para cumplir esta festividad y para darnos el entendimiento y la revelación de todos estos símbolos ahora del nuevo pacto. En esa festividad de Pesaj, de la última noche de su vida, Yeshua celebró con los suyos el Seder, con su pueblo, y lo hizo conforme a los servicios ancestrales, o sea, lo hizo conforme el pueblo venía practicándolo. Y nosotros entendemos que los discípulos entendían claramente cómo debían celebrar esta festividad, porque eran del pueblo y lógicamente ellos tenían año tras año pues esta celebración. Pero aquí hay algo que nosotros necesitamos ver, ¿no? Al mandar a los discípulos que ahora hicieran como él dice, haced esto en memoria de mí. Y esto es importante ahora, ¿no?
Porque Él no está diciendo que hagamos algo en memoria de Misraim, sino que hagamos algo en memoria de mí. Hoy, digamos, muchos se reúnen a la celebración de Pesach y sí, necesitamos hacer el ceder como lo tiene Yehuda, porque ellos están hablando de este ceder, de todo lo que pasó en la liberación de Misraim, pero nosotros necesitamos entender que nosotros somos creyentes del Mashiach. Hay dos palabras que me han estado rondando la cabeza estos días y es con respecto a ser mosiánico y ser mesiánico. Y, y eso casi es parecido, o sea, hoy ya se están usando esos términos, mosiánico y mesiánico. Y es que nosotros somos creyentes en el Mashiach, por eso el mandamiento que hay con respecto a Pesach, que debe marcar nuestras vidas, es lo que dijo Yeshua: haced esto en memoria de mí. Bueno, hasta aquí lo han hecho por la salida de Misraim y tienen pues toda la historia y tienen la Torá que enseñó cómo hacer esta festividad, pero es que ahora aquí estoy como el cumplimiento de este sacrificio. Así es que ahora hagan esto en memoria de mí. Ese fue el mandamiento que Él establece con relación a este servicio de Pesach. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Yeshua? Dar un nuevo sentido, dar una nueva dimensión, una nueva revelación con relación a esta gran festividad. Porque es que ahorita tenemos el cumplimiento de la redención, el cumplimiento de la redención eterna. En Matidyahu 26:26 dice: mientras comían, o sea, mientras comían, ahí había de todo. Ahí estaba el cordero, que debía ser menor de un año, o sea, tenía que estar entre el año, no mayor de un año. Y ahí estaba servido todo, todos los símbolos, y estaban todas las especies que se habían hecho y dado en Shemot capítulo 12. Pero a pesar de que había todo esto servido ahí, ahí estaba el cordero, ahí estaban las hierbas amargas, ahí había lejen, ahí había vino, había comida en abundancia. Y mientras comían, para fortalecer estas palabras de Yeshua, de hacer esto en memoria de mí, Él toma un pedazo de lejen. Uno dice: ¿por qué tomó un pedazo de lejen? Muchos traducen esto como matzá, tomó un pedazo de matzá. No, en hebreo dice que lejen es diferente de matzá. Matzá es un pan sin levadura, lejen es un pan con levadura. Y lo que dice en Mateo 26 es que Él tomó un pedazo de lejen, pronunció una verajá, lo partió, lo dio a sus talmidín y dijo: tomen, comen, este es mi cuerpo. Entonces esto es maravilloso. Uno dice: a ver, ¿por qué Yeshua no tomó un pedazo de cordero y en vez de pan y decir: bueno, este pedazo de cordero es mi cuerpo? No, Él tomó pan. Y un pan con levadura. ¿Por qué? Porque Él estaba llevando el pecado de todo Israel y el pecado de todos los que creen en Él. Y Él pronuncia la verajá, lo partió, lo dio a sus talmidín y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo. En Meir, Marcos 14:22 dice: mientras estaban cenando, Yeshua tomó un pan. Vuelve a aparecer la palabra lejen. Pronunció la verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lejen min haaretz, que es la bendición sobre el pan. Lo partió y lo dio a ellos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. O sea, estos dos pasajes están mostrando algo grande de la fiesta de Pesach, esta nueva dimensión que Yeshua le está dando a esta festividad. Y digamos, el símbolo más importante ahora de Pesach es el pan. Ya no el cordero, porque hoy tampoco nosotros podemos decir, digamos, si el templo no hubiese sido destruido y todavía estuviera en pie, lógicamente el pueblo judío todavía seguiría ofreciendo ahí sus sacrificios de corderos, pero en la bondad del Eterno, para que no se profane el sacrificio del Mashiach, se tuvo que destruir el templo. Y
Esto es muy importante en la festividad, o sea, esto que Yeshua está estableciendo, esta dimensión, esta revelación que Él está dando con relación a la festividad de Pesaj. Entonces, por estos gestos, por estas palabras que Yeshua está dando aquí, el pan, y como aparece aquí la palabra lejen, que es diferente a lo que es la fiesta de Matzah o Hamatzah, que lo que significa es pan sin levadura, pero es que aquí es tremendo esto que aparece aquí en la palabra, y aparece la palabra lejen, y lejen es un pan con levadura. Y lógicamente cuando Yeshua muere, pues eso es lo que dice la profecía, que Él llevaría el pecado de todos nosotros. Y volvería ahora sí como el matzá, volvería como el pan sin levadura. En la resurrección ella no tiene nada que ver con el pecado, muere llevando todos nuestros pecados, pero resucita sin pecado y sin nada que ver con el pecado. Por eso esto es importante, estas palabras que aparecen en la escritura. Lógicamente hoy ustedes van a ver muchos moré que hablan de matzá, pero eso no está en la escritura hebrea. La escritura hebrea habla de lejen y lo mismo en la escritura aramea. Entonces ahora este lejen que está sobre la mesa donde Yeshua está compartiendo esta última noche, se convierte en el símbolo de su cuerpo. El lejen, este pan, se convierte en el símbolo de su cuerpo y ya no el cordero. ¿Por qué? Porque Él está cargando ahora los pecados de Israel y del mundo. ¿Y qué más? El pan y el vino. El pan y el vino. El vino de la redención, el símbolo de su sangre derramada, su cuerpo y su sangre, símbolo de una alianza eterna sellada con su muerte en el madero. Estos dos grandes símbolos, Yeshua los está presentando ahora para que nosotros hagamos memoria de Él en esta festividad de Pesaj. Entonces los discípulos de Yeshua debemos hacer todos estos servicios con este nuevo contenido y con esta nueva significación en memoria de mí, en memoria suya, como Él dijo, hasta que Él venga, hasta que Él venga. Aquí no está hablando, como veíamos anoche, de la Santa Cena. Aquí está hablando del Seder de Pesaj ahora en Él, en el Mashiach, con un pan y con vino. Hasta que Él venga. Y debemos nosotros aprender también esta oración. Hay una oración en hebreo con relación a esto. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotad benatan lanu et Yeshua HaMashiach betzivanu leihor olam beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado a Yeshua como nuestro Mashiach y nos has mandado ser la luz del mundo en el nombre de Yeshua nuestro Mashiach. Pues esta luz nosotros necesitamos llevarlo, porque esta es la luz de Pesaj. Ahora estos símbolos que Yeshua está estableciendo, y Él dice que lo hagamos en memoria de Él. Claro, usted puede tener ahí más cosas. Digamos, si usted lo quiere practicar como lo practica Casa de Yehuda, donde se pone el resto de cosas de la festividad de Pesaj, los otros símbolos. Pero tiene que entender que el Mashiach, Él estableció estos dos grandes símbolos como el centro de la celebración de Pesaj, el pan y el vino. Es el centro de la celebración de Pesaj de todos los creyentes en el Mashiach. Este pan de Pesaj, este lejen, recuerda que aquí no dice matzah, sino este lejen, lajma o artúo, lajma en arameo, artúo es en griego, de Mateo 26:26.
El término en griego aquí aparece artúo, artúo. Y esto significa mucho, tiene un significado amplísimo en el griego también. Porque no solamente puede significar pan con levadura, sino también pan sin levadura. Y también puede referirse también a cualquier otro tipo de alimento. En griego estoy hablando, ¿no? En griego. Y en griego, cuando se habla de la palabra artúo, no dice si el pan fue con levadura o sin levadura, pero artúo está hablando de eso. Y esto aparece en el lexicón griego-inglés del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Entonces, artúo, con relación a esta palabra, la palabra griega que se usa aquí para traducir la palabra hebrea lejen, o sea, pero en hebreo está la palabra lejen, y lejen en hebreo sí es pan con levadura. Mientras que matzah es para hablar de pan sin levadura. En la Septuaginta, que es la traducción griega del hebreo para el griego, aparece la palabra lejen y se traduce la palabra artúo. O sea, en griego se pasó con la palabra artúo. Donde el hebreo tiene lejen, el griego tiene artúo. Esto trae confusión si uno no entiende cuál fue el juego de palabras que hicieron aquí los traductores. Cuando usted entiende la palabra lejen, está hablando de un pan con levadura. Eso es en el hebreo. En arameo es la palabra lajma. Lajma. Y también tiene un significado bien amplio. Y en arameo también puede referirse a pan con levadura o sin levadura, o incluso a cualquier otro tipo de alimento, igual casi que en el griego, ¿no? Pero es la palabra lejen del hebreo. Entonces, la bendición tradicional para el pan sin levadura, la bendición, la verajá, para el pan sin levadura utilizado en el Seder de Pesach hasta el día de hoy, del pan sin levadura es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lejen min haaretz. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que produces el pan de la tierra. Entonces, incluso en el Seder de Pesach, el pan también se llama lejen, que es lachma en arameo y es artúo en griego. Pero si usted ve las oraciones, en las oraciones no se dice bendito, digamos en hebreo, no dice Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi matzah min haaretz. No dices. Y por eso es muy importante dar sentido, poner atención a una de las oraciones que hacemos, ¿no? Si la oración que hacemos es lo que tenemos al frente. Entonces, ¿por qué es importante? Porque es para poder ver este panorama de qué era lo que tenía Yeshua ahí en este Seder. Por eso en el libro de Marcos dice, mientras cenaban, Yeshua tomó un pan, lejen, y pronunció la verajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotzi lejen min haaretz. Entonces él no dijo matzah lejen min haaretz, sino lejen, no la palabra matzah. Ahora, hay veces que la gente dice, pero eso no es nada. No, ¿cómo que nada? Pues que esto es importantísimo para entender bien el asunto de estos símbolos que aparecen y que Yeshua dijo que los usáramos en memoria de él, el pan y el vino. Ahora, con relación al vino, el misterio del vino de Pesach, esto es interesantísimo, y necesitamos nosotros también conocer esto. En Isaías 64:4 dice, nadie nunca ha oído, ni oídos percibieron, ni ojos vieron,
ningún Elohim aparte de ti. Tus obras que haces para los que esperan por tu misericordia. No sé si alguien quiere hablar algo. Sí, Moshe, A ver, pensando en el lejen, esa palabra lejen, yo pienso o digo pues que a lo mejor Machía estaba pensando, porque la levadura significa pecado, pues lo que hasta yo había entendido hoy en día, y él estaba tomando como símbolo los pecados de la humanidad, pues en ese cedro, tú comiendo ese pan con levadura, digo yo. ajá, claro, es eso, es por eso mismo que no puede ser pan sin levadura, sino pan con levadura, porque es que él venía a efectuar la redención, ¿no? Por eso estamos explicando estos términos y este juego de palabras que aparecen pues en los tres idiomas que más se relacionan con la palabra, ¿no? En hebreo, en arameo y en el griego, eh, que hablan justamente de esto. Para nosotros poder valorar estos símbolos que el Mashiach mismo está poniendo ahora en este ceder. Ahora con relación al misterio del vino, ¿por qué Yeshua aparta estos dos símbolos por sobre todo, no? Con relación al misterio de este vino de Pesaj. En Isaías 64:4 ya leímos, dice, nadie nunca ha oído, ni oídos percibieron, ni ojos vieron ningún Elohim aparte de ti. Tus obras que haces para los que esperan por tu misericordia. Hay un baraíta, una tradición existente en la ley oral judía, en este verso que aparece dos veces en el Talmud y una vez en el Midrash Rabbah y 4 veces en el Zohar. En el Talmud dice, ¿cuál es el significado de ni ojos vieron de Isaías 64:4? El rabino Yoshua ben Levi dijo, este es el vino que se ha guardado en sus uvas desde los 6 días al principio. Sanedrín 99a. La frase vino que se ha guardado. Vino que se ha guardado en hebreo es Yayin HaMeshumar. Yayin HaMeshumar. Vino guardado. La tradición de este vino guardado es muy profunda en el judaísmo tradicional. Esto del vino guardado. Es el vino que se servirá en la fiesta mesiánica cuando el Mashiach restablezca el reino a Israel en la tierra. En su primera carta a los Corintios, Saúl también cita esto en el verso 9, segunda de Corintios 2:9 dice, pero como dice el Tanaj, ningún ojo ha visto ni oídos han escuchado y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Adonai ha preparado para aquellos que le aman. Ningún ojo ha visto ni oídos han escuchado y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Adonai ha preparado para aquellos que le aman. Tenga en cuenta que esta cita de Shaul está influenciada por esta baraíta del libro de Isaías, ya que el texto real de Isaías dice que el ojo no ha visto un Elohim a tu lado. Y Shaul lo que dice es, el ojo no ha visto lo que Eloá ha preparado para los que le aman. Ojo no ha visto el vino que se ha guardado. Entonces, Shaul dice, por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Adonai que ha estado oculta hasta ahora, pero que antes que la historia comenzara, Adonai había decretado que nos traería gloria. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, no hubieran ejecutado al Adón de quien fluye esta gloria.
Pero como dice el Tanaj, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Adonai ha preparado para aquellos que le aman. Cuando miramos el contexto de Shaul, vemos una influencia aún mayor de esta baraita, de este vino guardado. Y dice que este vino guardado es un misterio que estaba oculto y que Eloah había separado antes de siempre. El ojo no lo ha visto, lo que Eloah ha preparado para aquellos que le aman. Está claro que Saúl aquí está refiriéndose a esto mismo, a este vino guardado, ya que su audiencia estaba familiarizada con estas palabras de Pesach, de Isaías 64:3. El vino guardado, Yain Hameshumar, al que Yeshua se refiere cuando leemos Mateo 26, 27 a 29. También tomó una copa de vino, pronunció una verajá, la dio a ellos diciendo: todos ustedes beban de la copa, pues esta es mi sangre del Brit Hadashah, mi sangre derramada a favor de los muchos para expiación de los pecados. Y os digo que desde ahora jamás beberé de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Este vino guardado es la sangre del nuevo pacto. Este vino guardado que entiende el pueblo yehudí que el Eterno tiene un vino guardado para revelar, pero se refiere a la sangre del nuevo pacto, que es lo que Yeshua ahora está revelando. En el Seder de Pesach, el vino representa la sangre del cordero, el vino guardado, el vino secreto que no cualquiera lo puede revelar. A cualquiera no se le puede revelar. Entonces esto es maravilloso, porque Yeshua está usando el vino ahora que representa su sangre. En Revelación 13:8 leemos que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y es por esto mismo que se habla de este vino guardado, de este Ayin Hameshumar, de esta sangre guardada, pero que ahora ha sido revelada. Esta sangre ha sido revelada, la sangre del Mashiach. Es que esto es toda una revelación. ¿Qué tal usted sin la revelación de la sangre del Mashiach? ¿Qué es lo que pasa con Yehudá? Claro, pueden ellos tener vino, ellos tienen hierbas amargas, tienen vino y tienen 4 copas de vino y algunas comunidades 5 copas de vino, pero sin la revelación de que es este vino guardado, sin la revelación de que es la sangre del nuevo pacto, la sangre del Cordero, que fue inmolado. Y si fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, entonces esta sangre ha sido guardada para ser revelada. Y su sangre es el vino guardado en sus uvas desde los 6 días del principio. En el Evangelio apócrifo de Tomás, en el Evangelio oculto de Tomás, se cita: y Yeshua dijo: te daré lo que ningún ojo ha visto y lo que ningún oído ha escuchado, lo que ninguna mano ha tocado y lo que nunca se le ocurrió a la mente del hombre. Te daré lo que ningún ojo ha visto. ¿Cuántas veces usted pasa por alto el valor tan precioso que tiene la sangre? Si esto la tuvo oculta, esto el Eterno no se lo reveló a cualquiera. Esta sangre se mantuvo oculta por el Eterno. Se conocieron los símbolos y aún los tipos de esta sangre, como pasó con el cordero que se sacrificó ahí en Misraín al salir de Misraín. Pero no se reveló qué cosa era esto. O sea, nunca se reveló que eso era la sangre del cordero, que apuntaba a la sangre del cordero. Entonces Tomás, en una de las besorá ocultas de Tomás, Yeshua dice que él dijo: te daré lo que ningún ojo ha visto y lo que ningún oído ha escuchado.
lo que ninguna mano ha tocado y lo que nunca se le ocurrió a la mente del humano. ¿Cuánto se le ocurrió a ustedes la preciosura que es tener la revelación de la sangre del Cordero? Por eso cuando nosotros vemos la manera como Kefa se relacionaba con la sangre, él no decía la sangre del Cordero. Kefa, él decía la preciosa sangre del Cordero. O sea, llegaron a valorar, a tener un conocimiento profundo de esta sangre del Mashiach. Y por eso también dice el libro de Hebreos, ¿no? Que si nosotros pisoteamos la sangre, pues ya no hay sacrificio. Es que es una sangre preciosa, es la sangre del mismo Eterno, dice Corintios. Primero de Corintios 1, 18 al 20 dice: porque el mensaje acerca de la muerte del Mashiach es absurdo para aquellos que se están perdiendo, pero para nosotros los salvos es poder de Elohim. En realidad el Tanakh dice: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿En dónde queda esto? ¿En dónde deja esto al filósofo, al maestro de la Torá, a cualquiera de los pensadores de hoy? ¿No ha hecho Adonai que esta sabiduría mundana luzca muy tonta? 1 Corintios 1, 18 al 20. Aquí, sabiduría se nos dice que es el misterio que estaba oculto, que Eloá había preparado para los que lo aman. Es también la sabiduría que destruye la sabiduría de los sabios. Esta sabiduría es el contenido del libro sellado. Y en Revelaciones, este libro que es abierto por el Cordero sacrificado. O sea, Revelación era un libro cerrado. Revelación nadie lo podía entender. Pero el Mashiach lo abrió. Él abrió los sellos de este rollo de Revelaciones para que lo podamos entender. Revelación es un libro abierto. Nadie puede decir, no, yo no entiendo, es un libro. No, eso está abierto. El único libro que permanece sellado es Daniel, porque se abrirá al final de los tiempos. Y ese libro de Revelación que se abre y nos dice que este Cordero fue muerto desde antes de la fundación del mundo. Y por lo tanto, esta sangre se guardó, esto no se reveló, esto se mantuvo oculto. Y este es el vino que se servirá en la cena de bodas del Cordero. El gran banquete del Mashiach y de su novia. En el Seder de Pesach, cuando él venga. Entonces, aquí Shaul menciona este Yain Hameshumar, o sea, este vino escondido al comienzo de su carta. Y en toda la carta él va a hablar de este vino. 1 Corintios 5, él está hablando sobre esta festividad de Pesach como muy nueva que se está comenzando a hacer en Corinto ahora. Y en 1 Corintios 11, 23, 34, él se dirige al significado de Pesach. Y especialmente a nosotros ser dignos de beber el vino escondido, que es la sangre, del Mashiach. Por eso es muy importante, o sea, no es solamente una copa de vino, es que es poder entender todos estos secretos que tiene el Eterno guardados, que dice que Él lo quiere revelar, pero Él lo quiere revelar para que usted lo aprecie. 1 Corintios 15, 54, que es una cita de Isaías. En Isaías 25, 6 al 8 dice: en el monte de Elohim, Sebaot,
Hará para todos los pueblos una fiesta de ricas comidas y magníficos vinos magníficos, deliciosa, rica comida y magníficos, elegantes vinos. En este monte él destruirá el velo que cubre el rostro de toda la gente, el velo que oculta a todas las naciones. Y él se tragará la muerte para siempre. Adonai Elohim enjugará las lágrimas de todo rostro y quitará la reprensión de su pueblo de toda la tierra. Porque Adonai lo ha hablado. Entonces note que Yair Hameshumar, este vino escondido que Yeshua está revelando que es su sangre, es algo que el pueblo en el pasado había escuchado, pero a través de estas simbologías de vinos, pero no habían escuchado la revelación. O sea, nadie entendía. Es que Yeshua está dando una revelación tremenda, donde él está diciendo, este vino es mi sangre, ese vino guardado que todos conocían en el pasado, es mi sangre que está siendo derramada para la remisión, para el perdón de todos los pecados. Entonces esto no se había oído, esto no se había recibido, no se había percibido, esto no se había visto, era algo nuevo que se estaba revelando a través de la misma boca del Mashiach. Isaías 52:15 dice, así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca delante de él, porque verán lo que nunca se les había contado, contemplarán lo que nunca habían oído. Y en Isaías 53, que habla del siervo sufriente, lo que el ojo no ha visto, ¿qué es? Lo que el ojo no ha visto es el Yain Hameshumar, es el vino escondido, que es lo que Yeshua está revelando, es su sangre. En el Midrash Rabbah de Números 13:2 dice, debido a que él desnudó su alma hasta la muerte, que es una porción de Isaías 53:12, debido a que él desnudó su alma hasta la muerte y se hirió con la Torá, que es más dulce que la miel, el santo bendito sea le dará de aquí en adelante a beber del vino guardado en sus uvas desde los 6 días del principio. Y Shaul dice, pero hablamos la sabiduría de Eloá en misterio, que estaba oculta, y que Eloá había separado antes de las edades para nuestra gloria, que ninguna de las autoridades de este mundo sabía, porque si lo hubieran sabido, no habrían sacrificado al Adón de la gloria. Pero como está escrito, lo que el ojo no ha visto y el oído no ha oído, y en el corazón de un hijo de hombre no ha entrado, lo que lo ha preparado para los que le aman. No solo es este vino guardado, la sangre del Mashiach, o sea, es algo precioso que él está revelando. Y dice, es que ustedes van a tener este Pesach, y en este Pesach van a tener mi sangre. Esto es algo maravilloso. Y es más también que esto. Es el misterio de esta sangre. El misterio de este vino guardado es el misterio de la sangre del Mashiach. Miren, en el Zohar dice, el Sadik, el justo, es el Yesod. El Sadik, el justo, es el Yesod, es el fundamento. Es el fundamento en Yah. El misterio, que es el vino que se ha guardado en sus uvas desde los 6 días del principio. El Sadik, el justo, es el Yesod, es el fundamento en Yah. El misterio, que es el vino que se ha guardado en sus uvas desde los 6 días del principio. Entonces hay una conexión clara, porque Sod, que es misterio, tiene una gematría
tiene un valor numérico de 70, que también es la gematría de Yayin, y es vino. O sea, el vino es un misterio, así como el Zohar identifica el misterio con el vino guardado, con este Yain Hameshumar, y también lo hace Shaul en Corintios. Entonces Shaul continúa identificando aún más este vino guardado en 1 Corintios 2:16. Es a nosotros, sin embargo, que Adonai ha revelado estas cosas, como por medio del Ruach, porque el Ruach todo lo escudriña, aún las mayores profundidades de Adonai, porque quién sabe los asuntos internos de una persona, excepto solo el Ruach del Hijo del Hombre, que mora dentro de ella. Miren este verso. Porque quién sabe los asuntos internos de una persona, excepto solo el Ruach del Hijo del Hombre, que mora dentro de ella. Asimismo, nadie sabe los asuntos internos de Adonai, excepto el Ruach de Adonai. Esto es tremendo. Este verso está mal traducido en las versiones. Estoy hablando de 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién sabe los asuntos internos de una persona, excepto solo el Ruach del Hijo del Hombre que mora dentro de ella? Asimismo, nadie conoce los asuntos internos de Adonai, excepto el Ruach de Adonai. Ahora bien, no hemos recibido el Ruach del mundo, sino el Ruach HaKodesh, para que podamos entender las cosas que Adonai nos ha dado libremente. Estas son las cosas de las cuales estamos hablando. Cuando rechazamos la forma de hablar que dicta la sabiduría humana, y en cambio usamos la forma de hablar que nos dicta el Ruach, por lo cual explicamos cosas del Ruach a las personas que tienen el Ruach. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Ruach de Adonai, para él son absurdas. Además, él no tiene capacidad para entenderlas porque son evaluadas por medio del Ruach. Pero la persona que tiene el Ruach puede evaluarlo todo. Mientras nadie está en la posición para evaluarlo a él. Porque ¿quién ha conocido la mente de Adonai? ¿Quién la aconsejará? Pero tenemos la mente del Mashiach. Entonces Shaul, Pablo, identifica este vino guardado, este Yain Hameshumar, con las palabras de sabiduría, así como la mente de Adonai o la mente del Mashiach, y con los dones espirituales, que él describe más adelante en su carta. Entonces, mis hermanos, así que la próxima vez que usted participe de la Copa de Redención, mire que esto es algo maravilloso, delicioso, precioso. Y no hay símbolo más grande de la festividad de Pesach como esto que el Mashiach está estableciendo. Entonces, mis amados, la próxima vez que ustedes participen de esta Copa de la Redención en el Seder de Pesach, démonos cuenta de que esta copa es simbólica, es un simbolismo de el vino guardado, del vino oculto, pero que el Eterno no lo reveló. El vino que se ha guardado desde los 6 días del principio, cuando el Cordero fue inmolado. La sangre del Cordero inmolado, desde el comienzo, que ha sido escondido y separado y preparado para los que le aman. No es solo la sangre del nuevo pacto, es que usted está participando aquí de la mente de Adonai, de la mente del Mashiach, de los dones espirituales que él ha preparado para nosotros. Entonces, esto es maravilloso. Estamos hablando solo del simbolismo que ahora Yeshua está trayéndonos para la festividad. Esto nunca hubo en el pueblo. Este ceder que el Mashiach está estableciendo a través de estos símbolos, es que esto no lo tuvo el pueblo. El pueblo tuvo simbolismos, el pueblo tuvo cordero, tuvo sangre de animales, tuvo vino en todas las celebraciones, pero siempre estuvo oculta la sangre del Redentor, estuvo oculta, y Yeshua vino para revelar esto tan precioso
que es su sangre para la festividad. Por eso se convirtió en los símbolos de la festividad de Pesach, que de aquí en adelante la usan todos los talmidim del Mashiach. Incluso los que prepararon el ceder en esa noche, pero luego nosotros encontramos esto más adelante en las festividades que se celebraron en las comunidades, como pasa en Corinto, que estaban aprendiendo ellos a celebrar también la festividad de Pesach. De esta manera, como el Eterno la ha establecido ahora, como el Mashiach nos pide que lo hagamos. Y esto se ha convertido entonces en el ceder y en los símbolos más importantes de la celebración conforme al Mashiach lo ha establecido. De esto hay mucho que hablar, o sea, con respecto a la sangre del Mashiach, a este simbolismo, pero esto es como lo más importante de nosotros entender para poder participar. En 1 Corintios 11, 27, por ejemplo, dice: de modo que cualquiera que coma de este pan o beba la copa de María Adonai indignamente, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Eloá. Por eso es tan importante, o sea, es que el Eterno está revelando su sangre. Él está revelando este poder maravilloso que hay en estos simbolismos. Entonces Jesús está diciendo: este es mi cuerpo, el pan es mi cuerpo, y esta sangre, esta copa, este vino representa mi sangre. Pero es que muchas veces nosotros nos acostumbramos a las palabras y no profundizamos para poder entender que esto es algo maravilloso. Si esto no lo tenía la humanidad, ni siquiera el pueblo de Israel. Esta revelación de que esto tenía que ver era con la sangre de nuestro Mashiach. Y es lo que Él quiere que tengamos. Por eso Él dijo: ahora de aquí en adelante lo van a hacer en memoria de mí. Pero yo necesito entender esto de manera clara para poder valorar a cabalidad estos símbolos preciosos que ahora Yeshua está estableciendo para la celebración de la festividad de Pesach.